¿Cómo veo yo el futuro? Negro, 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 pero yo llevo diciendo desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de un año. ¿Se le puede preguntar al profesor qué debemos hacer ante esta situación? Fíjate que yo creo que va a ser más efectivo para rebajar esa inflación la crisis que se puede venir como tal, más que la subida de tipos que va a ser ridícula en la Unión Europea. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya de viernes, espero que deseando la llegada del fin de semana. Por aquí estamos deseando también la llegada del fin de semana de descansar, desconectar. Están siendo un mes de junio bastante complicado. Veremos a ver julio, con muchas turbulencias en los mercados, ya lo sabéis, y con complejidades, ¿no? En los mercados, tanto en la bolsa como en el mundo cripto, y pues todo patas arriba, con las dudas sobre si va a haber recesión o no económica. Ya sabéis que en mis análisis las probabilidades son muy altas de los análisis que he ido haciendo, y también de los invitados que he ido trayendo por aquí. La mayoría estamos como en ese consenso, ¿no? En que va a haber una recesión y que a ver qué sucede. Entonces vamos a comentar todo esto con un invitado que hacía mucho tiempo que no pasaba por aquí y que tenía muchas ganas de que volviera ahora a Bull&Bear. Ahora sí, me voy a ir a la pantalla partida, dame un segundito, que vamos a cambiar, porque está con nosotros Ismael Santiago, profesor en economía, doctor en economía, experto cripto. Bueno, hemos tenido muchos debates sobre tema cripto, sobre tema macroeconómico. Hoy tenía ganas, obviamente, de que te pasaras por aquí, porque la situación estaba patas arriba, lo comentábamos fuera de micros, y hay mucho de lo que hablar. Ismael, ¿cómo estás viendo todas estas turbulencias? Porque es terrible, ¿no? Cómo se están tomando los mercados, pues esas posibilidades de enfriamiento económico barra recesión, que yo creo que la barra hacia adelante es lo que yo descuento, ¿no? Pues mira, pues bueno, primero, pues agradecerte, pues bueno, el volver a tu programa. Siempre es un placer estar contigo, debatir contigo y por supuesto estar un rato pues con todos nuestros video oyentes, ¿no? En las redes, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿cómo veo yo el futuro? Negro, 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 pero yo llevo diciendo que esto va negro, negro, negro desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de un año, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahora ¿qué pasa? Pues bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Las previsiones que ha hecho JP Morgan, el último informe, ¿no? El famoso huracán. El huracán significa que hay una probabilidad de un aumento de la recesión económica, una probabilidad del 50%, ¿no? Fíjate que hace 6 meses se hablaba, ¿no? Inclusive de esta inflación, que yo creo que no quieren decir la palabra maldita, como tampoco querían hablar de inflación. La inflación era una palabra maldita, y cuando se empezó a asumir lo de la inflación, se hablaba de que la inflación iba a ser, ¿no? Como temporal, ¿no? Transitoria, el concepto transitoriedad, ¿no? Esto es donde ha quedado la transitoriedad, ¿no? Que se lo digan a nuestros bolsillos, ¿no? Cuando vamos a un supermercado, cuando vemos la factura de la luz, o cuando vamos a una gasolinera a echar gasolina. Fíjate, Ismael, por cortarte un poco con esto, con lo de transitoriedad, que yo digo, hombre, transitorio un año, no sé, depende del marco temporal que queramos medir, pero un año ya transitorio no me parece, vamos. Bueno, pues hombre, la transitoriedad pueden ser 5 años, ¿no? O sea, al final, si eres tú el que escribe la historia, pues dentro de mi vida, ¿no? De lo que vaya a vivir, pues transitorio puede ser 80 años, ¿sabes? Yo qué claro, sé. esto es como las películas, dice 10 años después, ¿no? Pues igual, esa es la transitoriedad que hay en la película, ¿no? La verdad que eso al final, que la inflación no es transitoria, desgraciadamente ha venido para quedarse. Te preguntaba Francisco Molina, que te mando un abrazo y un saludo por dejar por aquí la pregunta. Dice, ¿se le puede preguntar al profesor qué debemos hacer ante esta situación? Así sí, lo puedes resumir un poquito, porque si no nos vamos a ir mucho de lo que es la charla, pero ya que te dejan esta pregunta, a grosso modo, así a modo titulares, ¿qué se puede hacer ante esta grave situación? Yo te puedo decir que ante esta situación solamente puedo hacer una cosa, cuerpo a tierra. Mira, la inflación está en el 8,1% en mayo, ¿vale? ¿Tú te crees ese dato, Ismael? Porque hay mucha gente que dice que el otro día se pasó por aquí Pablo Gil, que es un excelente analista, y decía que la inflación estaba mal calculada. Es verdad que lo que plantea es cierto, porque se saca de la cesta y se mete en la cesta determinados productos según interese, ¿no? La manipulación del cálculo del IPC, no solamente en Europa, sino en Estados Unidos, es demencial. Es demencial. Entonces, ya no saben cómo manipular este indicador. Pero aquí, en Europa y en Estados Unidos, por supuesto, pues que puede ser superior, pero es el índice de referencia que tenemos. Al final, ¿esto qué va a suponer? Claro, esto hay que contenerlo cuanto sea. Y entonces, ¿qué se habla? Pues que se habla pues que en julio va a haber una subida de tipo moderada, parece de 1/4 de punto. Y en septiembre, en función de la evolución, también es posible que se produzca pues, una subida de tipo, otra subida de tipo de interés, posiblemente también de 1/4 de punto, ¿no? Si no se produce una hecatombe, o sea que tampoco descarte, ¿entiendes? Pero bueno, yo eso no le doy tanta probabilidad. Pero al final, lo que a la pregunta es cuerpo a tierra. Vamos a ver. A día de hoy, los españoles tenemos sueldos
sueldos híbridos. ¿Sabes lo que es? ¿Tú sabes, Héctor, que tú tienes un sueldo híbrido? Explícame esto, el concepto. Explícamelo. ¿Sabes lo que son los sueldos híbridos? Esto ya está pasando en España, que la mitad del sueldo se destina a pagar la gasolina del coche y la otra mitad se destina a pagar la factura de la luz. Es como lo de los coches híbridos, ¿no? Ese era el chiste que te decía que te tenía preparado para decir que vamos a ver, pero que es que es así. Es decir, que al final parece ser que la energía se ha convertido en un producto de lujo, pero es que la energía no puede ser un producto de lujo porque es un factor productivo que es fundamental para el inicio de cualquier actividad económica. Entonces, claro, hablaban de cuánto cuesta comprarse una sandía y un melón, coño. Y es que, inclusive, pues si tú vives ahora mismo en el mundo rural, pues a lo mejor la cesta de la compra te sale mucho más barata que si vives en la ciudad, ¿no? Porque al final, ese contacto con el campo te hace, pues que a lo mejor puedas comprar los tomates, la sandía u otros productos del campo, pues bueno, pues de los vecinos, ¿no? Pues que te los pueden vender, ¿no? Y de las tiendas de barrio en esos pueblos que hay, en el amplio entorno rural que hay en España, pero la realidad es que, bueno, que el aceite de oliva ha subido un 36%, que el pan ha subido un 12% y que la media de los alimentos nos dicen que ha subido un 11%. Entonces, ¿cómo ahorrar? ¿Cómo ahorrar? Es que si tú metes el dinero en oro, el oro ha bajado de 2100 a 1850 en lo que está la onza. ¿Sabes lo que creo? Que no se trata de ahorrar, sino de no perder demasiado. Que hay muchos gestores que me están hablando de este concepto. Dice, hay momentos históricos, como el que estamos viviendo ahora, que ya no se trata de ganarle a la inflación, sino de no perderle tanto a la inflación. Creo que estamos en ese punto, sinceramente. Claro. A ver, ¿cuál es la única inversión que desde que realmente se ha endurecido seriamente la política de tipos en Norteamérica, el único activo que ha subido ha sido el dólar? ¿Qué apreciación ha tenido el dólar con respecto al oro? Es que van cerca de la par, está a 1,04. Ahora, con que han dicho que van a subir los tipos de interés y tal, pues se ha puesto entre el 1,05 y 1,06, pero es que vamos a la paridad, dólar-euro. Claro, si tú hubieras comprado a lo mejor unas inversiones, que digo yo, en Berkshire Hathaway, ¿no? Antes de todo esto, pues a lo mejor con el tipo de cambio le hubieras ganado realmente un dinero interesante. Después se lo has perdido porque el Standard & Poor's ha bajado más de un 20% y ya si nos vamos al Nasdaq más de un 30%, donde cotiza, por ejemplo, empresas como Apple, ¿no? Que son parte de la cartera de Berkshire Hathaway, del ya casi centenario Warren Buffett, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿no? Entonces, quitando el dólar, todo ha caído a plomo. Lo primero que ha caído a plomo son las startups de moneda, como son las criptomonedas, ¿no? Lo siguiente que ha caído, por supuesto, son los índices bursátiles, porque es la renta variable. La renta fija está cayendo, ¿eh? Ya, si nos vamos ya a los high yield o los mercados emergentes, ahí tenemos su importante bajada, ¿eh? Después tiene a la renta fija soberana, ya estamos viendo, ¿no? Pues que hemos visto a un 3% de rentabilidad del bono 10 años español, pero más del 4% el bono italiano, ¿no? Y ya ni te cuento ya el bono griego, ¿no? Entonces, ante esto, claro, ¿qué ha tenido que hacer la señora Lagarde, no? Pues la señora Lagarde, pues lo que ha tenido que hacer es, pues bueno, pues a comprometer, pues, ¿no? El extinguido ya PEP, ¿no? Ese programa para combatir la pandemia, que flexiblemente pues se va a utilizar a la voz de 1,7 billones para en momentos de flexibilidad, ¿no? Pues poder hacer frente ante posibles ataques que sufran pues la deuda soberana, ¿no? Porque Lagarde no está dispuesta a tolerar un ataque de la deuda soberana como pasó en el 2012, ¿no? Pues estas futuras crisis, como por ejemplo, bueno, pues el empleo flexible de estos 1,7 billones del extinto programa para combatir la pandemia y otros instrumentos, otros mecanismos anticrisis que, bueno, pues que también están estudiando para que no se produzca realmente lo que se produjo en el 2012, que estuvo a punto de cepillarse el proyecto europeo. Lo que pasa es que como realmente nos vayamos a una situación similar, yo no sé si realmente el euro va a poder aguantar, ¿no? Porque claro, es que los endeudamientos que tienen los países, es que estamos hablando de que España tiene un 120% de deuda pública con respecto al PIB, ¿no? Entonces, claro, todos los países tienen una deuda pues superior al 100%, como el caso de Francia, como el caso, por supuesto, de Italia, ¿no? Que inclusive es mucho más abultada. Creo yo que es superior al 140% de deuda pública con respecto al PIB. Bueno, y esa deuda, todo el mundo sabemos que no se va a pagar, pero claro,
el encarecimiento de la financiación al subir los tipos de interés, ¿cuánto va a suponer esa subida, esa financiación pública de los estados? ¿Cuánto va a suponer? ¿Cuánto se va a comer del presupuesto? ¿No? Por eso no pueden subir tanto los tipos, yo creo, Ismael. Aquí en Europa, desde luego. En Estados Unidos también el límite, ya el 4% es recesión directamente. O sea, si tú miras los análisis de cómo está el nivel de endeudamiento se habla de que la franja en Estados Unidos va a estar entre el 3 y 3,5 y en Europa entre el 2 y el 2,5, ¿no? Y más al 2 que al 2,5 y más al 3 que al 3,5, ¿vale? Sí. Pero esa es la misma teoría que te decían que la inflación debe ser en torno al 2%, ¿vale? Ese es el tema, ¿no? Porque si no pudieron controlar la inflación sobre el 2%, la duda es, ¿y subiendo los tipos se pasan o se exceden? No, es que no llegamos al 2% y entonces a darle a la máquina de hacer dinero. Oye, si la inflación es un concepto muy sencillo, es que la masa, la oferta monetaria es muy superior a la demanda monetaria. Hay más dinero que bienes intercambiables por ese dinero. Claro, luego, ¿qué pasa? Que esos bienes intercambiables por ese dinero vale más y eso tenemos pues, una inflación de un 8% en Europa. Fíjate, y un 8% Ismael, también en Estados Unidos. Fíjate que yo creo, no lo sé, a lo mejor piensas diferente y no hay problema, pero pienso que va a ser más efectivo para rebajar esa inflación la crisis que se puede venir como tal, más que la subida de tipos que va a ser ridícula en la Unión Europea, ¿no? O sea, porque una cosa va a ser consecuencia de la otra. Van a subir tipos, evidentemente el tensionamiento monetario va a ajustar mucho el consumo, el crédito disponible para empresas particulares, esto va a redundar en la economía, la gente se va a cortar del gasto, la demanda y la oferta se ajustará algo y va a corregirse más la inflación por la propia recesión que viene y después el desempleo que se puede generar que por una subida de tipos ridícula, no lo sé, me da esa sensación. Mira, sé que el problema está en cómo pilotas un aterrizaje forzoso, ¿no? Entonces, está clarísimo que ante una inflación de oferta motivada principalmente por la subida de los carburantes, encima es de manual, ¿no? De cuando te sube el precio del petróleo por encima del 50% y hay una política de subida de tipos de interés, automáticamente la historia te dice que te lleva, ¿entiendes?, una economía a la recesión. Es inevitable que al final de año o al principio del siguiente entremos en recesión. Porque para matar la inflación tienes que matar la economía. No te queda otra. Bueno, la Fed decía, esto me río, perdonad porque por el mensaje eso es, por no llorar, porque una recesión es un drama social al final y es una cosa muy seria y hay que ponerse serio con esto. Pero claro, si el discurso de la Fed es nuestra intención no es llevar a la economía a la recesión, hombre, en las políticas de subidas de tipos en el entorno en el que estamos lleva a la recesión. Es que no hay otro camino. En Estados Unidos hay un problema enorme y gordo con el tema de, por ejemplo, no han ahorrado, los norteamericanos no han ahorrado, es que están tirando de la tarjeta revolving y los préstamos... En máximos históricos, ojo, Ismael, en máximos históricos los créditos revolving en Estados Unidos. Y los préstamos de los estudios también se ha generado una burbuja enorme. Y entonces, ¿cómo pinchas eso? ¿Cómo haces o cómo evitas que la gente se deje de endeudar para consumir? Es que tienes que matar la economía. Claro. Y matar la economía, eso es como te dan a ti una estaca y un martillo y dices, mata tú a Drácula, ¿no? Vamos, te entra un cague de 3 pares de narices, ¿no? Y entonces, claro, le tiemblan las manos al señor Powell y a la política. No, a cualquiera le temblaría. A doña inflación, como le llaman en Alemania, a Christine Lagarde, ya ni te cuento. Es decir, ¿cómo matas a la economía, no? Y claro, también es verdad que la situación económica en Estados Unidos es totalmente distinta a la europea. Tenemos ahí un desempleo a unos niveles bajísimos. Tenemos un crecimiento económico norteamericano fuerte. Bueno, se pueden permitir el lujo de congelar un poco su economía e inclusive asumir, por cierto, desempleo en las medidas, ¿no? Pero claro, eso lo llevas a Europa, donde tienes una guerra que te ha fortalecido una inflación, lo que te ha llevado a un agravamiento del problema para poder atajar al mismo, forzosamente verte en que tienes que subir los tipos de interés en julio, porque es que si no, no se puede depreciar más el euro con respecto al dólar, que vamos a la paridad de cabeza. Pues claro, ¿cómo haces? ¿Cómo matas la economía y en cuánto tiempo? Y claro, es que son tantas variables las que hay en juego que no sabes realmente cómo se puede producir ese aterrizaje forzoso. A lo mejor te estrellas. Pues nos vamos a quedar con todo esto. Decirte de nuevo gracias, Ismael. Creo que hemos tenido una conversación larga y distendida. Ya sabes que esta es tu casa. Creo que a la gente por aquí les ha gustado el diálogo que hemos tenido tanto tú como yo.
Mira, una frase de Paulo Freire a todos que nos están escuchando que les importa realmente la libertad financiera, ¿no? El sistema no teme al pobre que tiene hambre, teme al pobre que sabe pensar. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión, claro que sí. Un placer tenerte por aquí. Un abrazo a todos, cuidaos mucho. Un abrazo a todos, muchas gracias.